Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho. En primer lugar, daros las gracias por la participación de ayer en esa cuestión, en esa pregunta que os hacía sobre qué os gustaría que habláramos hoy. Bueno, al final ha ganado el tema de las estafas con suplantación de identidad de bancos. Sí que es cierto que muy reñido con la otra cuestión, pero teniendo también en cuenta lo rápido que suceden las cosas y las noticias tan vertiginosas que estamos viviendo, bueno, pues incluso me parece también más interesante que hablemos la semana que viene de este asunto, porque seguramente tendremos más implicaciones y más cuestiones que tratar. Así que nos vamos a centrar en las estafas, se llaman phishing, ¿vale? Se caracterizan por la suplantación de la identidad, en este caso de bancos, a través de mensajes de texto, que además suelen aparecer debajo de conversaciones que tú hayas tenido con tu propio banco. Entonces, te crean la certeza o te hacen pensar que ese mensaje que estás recibiendo efectivamente es del banco. Os tengo que contar que yo hace 3 días recibí un mensaje de estos, de un banco con el que trabajo, en el que me planteaban o me decían que se iba a cargar un importe en mi tarjeta cercano a los 1.000 euros y que si yo no había realizado ese gasto, que inmediatamente accediera a un enlace que me aparecía en el propio mensaje de texto. Pues bien, evidentemente mi primera reacción fue creerme que el banco me estaba mandando un mensaje con ese cargo. Pero bueno, cuando te paras a pensarlo y te das cuenta que se utilizan términos de inmediatez, inmediatamente, urgentemente, rápidamente, ahí hay que desconfiar de qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo accedí a Google, no accedí al enlace que me aparecía y comprobé que todas estas estafas, lo que el común que tienen es, como os digo, la utilización de palabras rápidamente, urgentemente, inmediatamente, y que además los bancos siempre nos dicen que ellos nunca van a mandar un enlace en el propio texto. Como mucho nos van a remitir a que accedamos a la página web oficial del banco, en este caso, para que podamos acceder a nuestra cuenta y podamos cancelar o anular un cargo del que no somos las personas que lo hemos realizado. Pero en este caso, el mensaje de texto que yo recibí aparecía un enlace aparentemente real, porque aparecía, bueno, esto era de BBVA, punto no sé qué, anulación. Bien, yo no accedí a ese enlace. Si hubiera accedido, me imagino que me hubieran derivado a una página fraudulenta en la que yo hubiera accedido a una serie de cuestiones, hubiera facilitado datos personales o datos bancarios, o hubiera facilitado un teléfono de móvil y algún agente de este banco me hubiera llamado para acabar pidiéndome, a lo mejor mediante la voz, algunos datos que se pueden grabar para luego utilizarlos en cuestiones fraudulentas, o bien para acceder a mis cuentas reales, o bien para contratar con esos datos que yo he facilitado. Pues bien, simplemente dejar claro que el modo de operar de estos phishing es ese, enlaces que nunca nos va a mandar nuestro banco ni nuestra entidad de confianza. También suele pasar con correos, con grandes empresas que dan la apariencia de veracidad. Así que nada, muchísimo cuidado. Además, hay una sentencia muy reciente del 2025 del Tribunal Supremo en el que viene a decir que en el caso de que nosotros hayamos actuado con debida diligencia y hemos puesto en conocimiento del banco esta circunstancia, si finalmente se produce esa cuestión, ¿vale?, esa estafa, podría ser incluso responsabilidad del banco por no tener controlados sus mecanismos para poder hacer llegar esa información o porque en su sistema existe un fallo. Así que bueno, simplemente cuando veáis algún mensaje sospechoso, normalmente suelen ser por la tarde-noche, cuando ya no podemos hablar con la entidad bancaria, pues mucho cuidado, no hagamos caso, no accedamos a enlaces ni siquiera por curiosidad y ponerlo en conocimiento de nuestro banco en cuanto podamos y sobre todo pues no dar ningún dato que no sea a través de la página oficial, que esa la conocemos todos. Si no somos clientes de un banco, evidentemente ese mensaje es fraudulento. Si no hemos hecho un envío a través de correo, no pensemos que hay un envío real. Entonces, bueno, pues un poquito de sentido común en estas cosas, de
de ser prudentes y no acceder a ninguna cuestión que nos pueda traer algún tipo de problema. Así que nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.